Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo a todos los jóvenes de los ciclos anuales San Marcos. Y yo les había prometido que voy a publicar la solución, el solucionario de la práctica domiciliaria correspondiente al tema de líneas notables, ¿no? Así que vamos inmediatamente a ver ese solucionario, cómo está. Vamos. Muy bien, tenemos acá el problema número 1, que nos indica a partir del gráfico mostrado calcule x más y más z. Bueno, este es un boomerang. ¿No? Entonces prácticamente lo que me están pidiendo calcular es la medida de este ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle que sea beta. Entonces prácticamente piden hallar beta, porque tú sabes que beta es igual a x más y más z. Para ello observamos el triángulo de acá. En este triángulo esta línea es una bisectriz interior, esta línea es una bisectriz exterior. Entonces acá hay una propiedad, es un teorema con bisectrices. Ya te voy a explicar acá. Cuando tú tienes un triángulo, trazas la bisectriz interior acá de este ángulo y trazas la bisectriz exterior de este ángulo. Ya que existe una relación directa entre la medida de este ángulo y la medida de este otro. Teorema. Si este ángulo mide phi, este ángulo de acá es el doble, 2 phi. Siempre es así, ¿eh? Entonces, para este triángulo, como tienes acá la bisectriz interior y la bisectriz exterior, según lo que hemos visto, este ángulo es el doble de la medida del ángulo formado por las bisectrices. ¿Ven? Es evidente que si él es 40, este beta tiene que ser 80. Y eso es justamente lo que nos están pidiendo calcular en este problema. Ya. Listo. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD. Ahí está. Estos son iguales. Tal que la medida del ángulo DBA es de 36 grados sexagesimales. Ok, entonces esto también vale 36 porque son iguales. BCD mide 52 grados. BCD mide 52 grados, calcule BAD. Acá la suma de los tres es igual a 180 grados. Por lo tanto, X me vale 72 acá, 124, 56 grados. Abel y Beto están delimitando un área de forma triangular. Si los ángulos donde se encuentran Abel y Beto se diferencian en 40. La diferencia entre estos dos ángulos es 40. Al más pequeño vamos a ponerle una variable teta, entonces el más grande. Para que la diferencia sea 40, tiene que ser 40 más teta, ¿no? Ahí la diferencia es 40. Y la línea dentro del triángulo es bisectriz del tercer ángulo. O sea que este ángulo y este otro ángulo son de iguales medidas. Calcule el valor de X. Acá está X. Ok. Entonces mira, sabemos que la suma de las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados sexagesimales, ¿verdad? Ya. Este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180. Pero si sumamos él con él, tenemos 40 más 2 teta. 40 más 2 teta
40 más 2θ para 180, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le falta? Todo esto de acá, 40 más 2θ, la suma de estos dos más L es 180. Entonces, ¿cuánto me falta? Me falta 140 menos 2θ, ¿ves? Si tú sumas estos dos, va a quedarte justamente 180 grados. Entonces, si todo esto vale 140 menos 2θ, y como estos son iguales, a cada uno le toca la mitad. O sea, 70 menos θ, 70 menos θ. Finalmente, en este triángulo de acá, tú sabes que la suma de los ángulos interiores me da acá el ángulo exterior. Por lo que x es 70 menos θ más θ. Eso me da 70 grados hexagesimales. Ok, dice en la gráfica se observa que el ángulo formado por la resbaladera, esta es la resbaladera, y el piso, el ángulo formado por la resbaladera y el piso, o sea este ángulo de acá, es el doble del ángulo formado por la escalera, esta es la escalera, y el parante. El parante entendemos que debe ser perpendicular al suelo, ¿no? Le ponemos ahí 90 grados. Entonces este ángulo es el doble del ángulo formado por la escalera y el parante. Entonces si al parante le ponemos θ, este ángulo tiene que ser el doble, 2θ. Se sabe también que AC más BC es igual a 6. Ok, AC más BC es igual a 6. La suma de las longitudes de la base del triángulo acá y la longitud de la resbaladera es 6. Determina la longitud de la resbaladera. Ok. Vamos a ponerle que la longitud de la resbaladera sea x, ¿ya? Y si la suma es 6, entonces esto de acá tiene que ser 6 menos x. Muy bien. Entonces lo que hay que hacer acá es analizar qué es lo que pasa con los ángulos, ¿no? Este ángulo de acá con el ángulo que está acá. ¿Qué cosa es lo que sucede? Bueno, que es de 1 a 2, ¿de acuerdo? Es de 1 a 2, pero en este triángulo rectángulo, este ángulo es el complemento de θ, o sea, 90 menos θ, ¿cierto? Y si te das cuenta, en el triángulo total, como la suma de los ángulos interiores es 180, este ángulo, con este otro debe sumar 180 grados. Calculo este ángulo en términos de θ, todo esto de acá, ¿no? Bueno, en este otro triángulo rectángulo, si él es 2θ, este ángulo de acá es 90 menos 2θ. Si tú sumas 90 menos 2θ más θ, esto te da 90 menos θ. ¿Sí o no? Podrás notar que este ángulo y este otro ángulo, los dos son iguales, ¿no? Y cada uno mide 90 menos θ, 90 menos θ. Como son iguales, este es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este lado y este otro son iguales. También es x. Y planteamos 6 menos x es igual a x, por lo que x debe ser igual a 3 unidades. Calcule x a partir del siguiente gráfico. Vamos a examinarlo, a ver, 66, θ, 4x, beta y beta. Ya. En este ejercicio, como tenemos acá parte de la bisectriz, vamos a prolongarla. Vamos a prolongar esa bisectriz acá. Voy a usar este color. Ahí está. Y voy a prolongar esta otra línea. Y acá se ha formado un triángulo que es muy interesante, ¿no? Triángulo de acá, a ver. Ya. En ese triángulo está la solución.
Este es el ángulo formado por las bisectrices interiores del triángulo. Bien, se puede resolver de un par de formas, ¿no? Pero una forma como la vamos a resolver es la siguiente, mira. Te voy a explicar qué cosa es lo que sucede acá. Cuando tú tienes un triángulo ahí y trazas las bisectrices interiores de estos ángulos, ¿no? Entonces tenemos acá ángulos iguales, pero siempre este ángulo es la mitad de la medida de este otro ángulo. O sea que si él es phi, él es el doble. Para los jóvenes que están estudiando, ya seguramente recordarán, ¿no? Profesor, que cuando yo tengo un triángulo ahí y trazo las bisectrices interiores de esos ángulos, o sea acá estos son ángulos de iguales medidas, hay una relación entre este ángulo y el ángulo de acá, ¿no? Que si él es omega, este x es igual a 90 más omega medios. Sí, está bien, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Esto es válido. ¿De acuerdo? Si tú quieres aplicar eso en el problema, lo aplicas. Luego te voy a explicar otra cosa acá. Esta relación es un poquito más simple de recordar y más fácil de aplicar, ¿no? Los ángulos formados por la bisectriz, el ángulo de acá es la mitad de él. Puedes aplicar los dos. Yo particularmente utilizo el primero, este de acá, ¿no? Generalmente, casi siempre, ¿no? Casi siempre. O sea, uno no excluye al otro, sino que se complementa. Entonces acá voy a prolongar un poquito esta línea y voy a empezar a usar un poco los ángulos del triángulo, un poco aritmética. A ver, 66 para 180, ¿cuánto hay acá? 114. Y si él es 114, este ángulo es la mitad, lo que hemos dicho, ¿no? Es de 1 a 2. Y la mitad de 114 es 57. Ya está. En este triángulo, la suma de los ángulos interiores me da 4x, él tiene que ser 3x. Entonces puedo observar que 3x y 57 suman 180 grados sexagesimales. Quiere decir que 3x es el suplemento de 157. Eso me da 123 grados sexagesimales. Por lo tanto, x es 123 entre 3, entonces 41 grados sexagesimales. Se observa un poste de luz. Este es el poste de luz. Entendemos que es perpendicular a la superficie terrestre. Los cables 1 y 3 forman con el suelo ángulo de 32 grados y 62 grados. Además, el cable 2 es bisectriz del ángulo formado por el cable 1 y el cable 3. O sea que este ángulo y este otro ángulo son iguales. ¿Cuánto medirá el ángulo formado por el cable 2 y el poste? ¿Cuánto medirá este ángulo de acá? Entonces, para resolver este ejercicio, digo lo siguiente, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Acá tengo 62 y 32, esto suma 94 para 180, 94 para 180, todo esto me vale 86 grados sexagesimales. Pero como esto es bisectriz, a cada uno le toca la mitad. Eso es 43 grados acá y 43 grados por acá. Ya. Como este es un triángulo rectángulo, este ángulo
y este otro ángulo son complementarios. Si él vale 62, el complemento es 28. Pero si él es 43 y esto es 28, entonces X es la diferencia, 43 menos 28. Eso nos deja 15 grados sexagesimales. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ¿está? Este es el ángulo recto. Se traza la altura BH, 90 grados. Luego se traza la bisectriz BN del ángulo HBC. O sea que todos los ángulos deben de ser iguales. Son iguales porque BN es bisectriz de este ángulo. HN vale 6. AB es igual a 15. Calcule AH. Muy bien. Entonces quiero acá explicarte algo en detalle. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo. Entonces cuando en ese triángulo, si usted acá traza la altura, siempre se cumple que la medida de este ángulo y la medida de este otro siempre son iguales. Primera observación. Segunda observación. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, ahí está, trazas la altura y trazas la bisectriz de este ángulo. En este triángulo de acá que se ha formado, en este triángulo, siempre este segmento y este otro segmento siempre son iguales. ¿Por qué? A ver, este de acá es un triángulo rectángulo, acá es 90, ¿cierto? Entonces, el ángulo de acá es el complemento de teta. Llámale, por ejemplo, que sea beta. La beta es el complemento de teta. Pero también en este triángulo rectángulo de acá, si él es teta y él es 90, el ángulo que está acá también es el complemento de beta, o sea que el complemento, perdón, de teta, o sea que también es beta. Ángulos acá opuestos por el vértice. Podrás notar que estos dos ángulos de acá son iguales, ¿sí o no? Este ángulo y este ángulo son iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que en efecto estos dos segmentos tienen iguales longitudes. El triángulo puede ser isósceles o en su defecto podría ser equilátero. Ya, esa es otra. Algo más que quiero compartir contigo. Cuando tú tienes finalmente un triángulo rectángulo, ahí está, y trazas la altura relativa acá a la hipotenusa. Cuando trazas esta bisectriz, siempre, bueno, si es bisectriz acá, estos ángulos son iguales. Resulta que todo este lado y todo este lado, esos dos segmentos son iguales, siempre. ¿Por qué? Porque mira, si él es beta, por lo que hemos visto hace un momento, esta es altura, si él es beta, él es beta. En este triángulo de acá, la suma de los dos me da este ángulo, ¿sí o no? Teta más beta. ¿Ve? Luego podrás notar que este ángulo y este otro ángulo son iguales, ¿cierto? Este ángulo mide teta más beta y este ángulo de acá también mide teta más beta. ¿Qué quiere decir? Que si estos ángulos son iguales, este lado y este otro lado, efectivamente
son iguales, ¿no? Son algunas características, propiedades, ¿no?, del triángulo rectángulo. Ok, volviendo al problema, tenemos bisectriz, o sea que todos los ángulos son iguales. Ya de hecho, ¿no?, de antemano ya habíamos notado, ¿no?, qué es lo que pasa con este triángulo. Entonces, ya habíamos notado que si él es teta, la suma me da acá teta más beta. Nos queda que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, todo esto de acá también vale 15. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 9. Si la medida del ángulo BAC menos la medida del ángulo BCA es igual a 32. La diferencia de estos ángulos es 32. Entonces, si a uno de ellos le pongo teta, el otro debe ser 32 más teta, para que la diferencia sea 32. El triángulo es acutángulo. Ya, o sea, los ángulos interiores son agudos. Correcto. Calcule la medida del menor ángulo determinado por la mediatriz de AC. Esta es la mediatriz. Si es mediatriz, este punto de aquí es punto medio de todo este lado. Bien, vamos a representarlo como tal. Si es punto medio, este segmento y este otro son iguales. Y además de que el ángulo acá formado mide 90 grados. El menor ángulo formado por la mediatriz y la bisectriz interior del ángulo ABC. Esta es la bisectriz interior. O sea, están pidiendo calcular este ángulo de acá. Muy bien. Muy bien. Se puede observar en esta figura un boomerang, ¿no? Algo bien sencillo es que la suma de estos tres ángulos me debe dar 90. Entonces me faltaría conocer este ángulo en términos de teta. Pero sabemos nosotros que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados sexagesimales. Entonces tengo acá 32 más teta son 32 más 2 teta. 32 más 2 teta para 180. Todo este ángulo debe de medir 148 grados menos 2 teta. De esa manera, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados sexagesimales. Pero, como estos dos ángulos son iguales, a cada uno le toca la mitad de esto, ¿no? La mitad de 148 menos 2 teta es 74 menos teta. 74 menos teta. Ahora sí, procedemos acá a aplicar el boomerang, ¿no? Entonces 90 grados es igual a teta más 74 menos teta más x. Bueno, teta se cancela y aquí se está quedando 90 menos 74. Eso es 16 grados sexagesimales. En el gráfico, si AB es igual a BC, AY, X más Y. Se nos pide calcular la suma de las medidas de este ángulo con este otro ángulo. Ya, ok. Solo voy a indicar acá.
Se nos pide calcular x más y. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en este problema? Que tenemos acá es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces si él es x, x también lo podemos colocar acá. No hay problema. Tenemos bisectriz de este ángulo, dos ángulos iguales, y acá 90 grados. Por acá tenemos también ángulos de iguales medidas. Entonces también se nota que si tú prolongas este segmentito así, estos ángulos opuestos por el vértice son iguales y te queda también acá otra bisectriz interior, ¿cierto? Ya. Me piden hallar x más y. Ok. Si nos damos cuenta, a la hora de prolongar esta línea acá y esta otra línea por acá, ¿cierto? Entonces nos queda que para este triángulo de acá, para este triángulo que en este momento estoy sombreando, ¿no? Tenemos una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Ya habíamos visto el caso particular de cuando tenemos, ¿no?, una bisectriz acá interior y otra exterior. Siempre el ángulo formado por las bisectrices es la mitad de la medida de este ángulo, ¿no? Ya, entonces acá en el problema, este ángulo y este ángulo están en la relación de 2 a 1. Pero note que dentro de esta corbata, esta es una corbata, y más 90 igual a este ángulo más 90. Quiere decir que este ángulo de acá me vale y. Y luego, según lo que hemos observado hace un momento, si el ángulo formado por las bisectrices es y, este ángulo de acá es el doble, 2y. Y también tenemos acá que este ángulo es igual a 2x, que es el ángulo exterior en el triángulo. Se nota que 2x más 2y es igual a 180 grados. Finalmente, x más y es igual a 90. En un triángulo ABC se traza la mediana interior BN, tal que AN es igual a ANB más BC. Entonces, si esto vale A, esto vale B, por dato AN es igual a A más B. A más B es igual a AN. Además, la medida del ángulo NBC es de 60 grados y la medida del ángulo NCB es de 40 grados. Calcule la medida del ángulo BAC. Muy bien, se nos pide calcular la medida de este ángulo. Para ello, vamos a examinar un poco los ángulos. 60, 40 son 100. Para 180 acá tiene usted 80 grados. Muy bien. 80 y 40. Acá hay una relación que nos llama la atención, ¿no? Es una relación de ángulos de 1 a 2. Mira, cuando en un triángulo tenemos la relación de ángulos de 1, ¿ya?, a 2, entonces tiene la posibilidad de formar acá con un solo trazo dos triángulos isósceles, trazando la mediana interior. De todas las medianas interiores que se pueden trazar, trazamos una tal que el ángulo acá sea igual a él. Al hacer eso, la suma de los dos me da este ángulo de acá. Les puedo notar que este es un triángulo isósceles. Ahí está. Pero el triángulo de acá también resulta isósceles, ¿cierto? Y esa es una primera posibilidad, ¿no? Porque hay otra. Si tenemos acá nuevamente la relación de ángulos de 1 a 2 y vemos que el trazo interior
no nos ayuda, no nos resulta, ¿no? Entonces surge también la posibilidad de realizar acá el trazo exterior, una sevillana exterior, de tal manera que este ángulo sea igual a él. La suma acá, él también tiene que ser teta, formándose este triángulo isósceles. Y también el triángulo total también resulta ser isósceles, ¿no? Hay esas dos posibilidades. Ah, profesor, y si no me sale con ninguna, ya vemos qué hacemos. Pero son dos sugerencias. Y en este caso, fíjate que como tenemos 40 y 80, este de 1 a 2, entonces vamos a trazar la sevillana acá para este triángulo. Para este triángulo voy a trazar la sevillana exterior. De todas las sevillanas que puedo trazar, le trazo una de tal manera que este ángulo tenga igual medida que él, o sea 40. Para 80 en este triángulo él tiene que ser 40. Con eso estoy logrando este triángulo isósceles. Y el triángulo de acá también es isósceles, ¿no? 40, 40, si él es B, esto vale B. Pero si él es A, como por dato todo esto vale A más B, acá me resta B. Entonces el triángulo de acá es un triángulo isósceles, puesto que estos lados son iguales, cada uno vale B. Si él es X, este ángulo es X. Finalmente la suma de todos dos me da 40. Por lo tanto, X es igual a 20.